¿Alguna vez has sentido la emoción de descubrir algo que estuvo escondido por siglos? Una ciudad perdida en lo más profundo de las montañas, oculta bajo un manto de misterio y vegetación impenetrable. Hoy conocemos este lugar como Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno, pero hace poco más de un siglo, nadie sabía de su existencia fuera de las comunidades locales. ¿Cómo fue posible que un lugar tan extraordinario desapareciera de la historia? ¿Y quién fue la persona que logró sacarlo de las sombras para convertirlo en un símbolo global de la cultura inca? En este video, vamos a sumergirnos en la emocionante historia de Hiram Bingham, el hombre que, armado de curiosidad y un espíritu aventurero, redescubrió esta joya oculta en 1911. Imagina esto, principios del siglo XX, una época donde las grandes exploraciones todavía llenaban las páginas de los periódicos. Mientras en Egipto los arqueólogos desenterraban tumbas faraónicas y en Grecia se restauraban templos antiguos, Sudamérica seguía siendo un terreno lleno de enigmas. La civilización inca, con su impresionante arquitectura y complejidad cultural, era una fuente constante de fascinación para los estudiosos del mundo. Sin embargo, gran parte de su legado había sido destruido o se había desvanecido durante la conquista española. Los relatos de cronistas mencionaban ciudades escondidas en las montañas, fortalezas y templos que resistieron hasta el último aliento de la civilización inca. Uno de esos lugares era Vilcabamba, el supuesto último refugio de los incas. Fue este mito el que capturó la imaginación de Hiram Bingham, un historiador de Yale que estaba decidido a encontrar respuestas. Bingham no era un arqueólogo en el sentido tradicional. Era un profesor universitario apasionado por las historias de civilizaciones antiguas, pero también era un aventurero que buscaba algo más grande que un aula. En 1911, organizó una expedición al corazón de los Andes, financiada por la Universidad de Yale y la revista National Geographic. Su búsqueda lo llevó al valle de Urubamba, en Perú, donde escuchó de los lugareños rumores sobre una ciudad vieja en lo alto de una montaña llamada Machu Picchu. Guiado por Melchor Arteaga, un agricultor local que conocía el área, Bingham se aventuró en un arduo ascenso. El camino era desafiante. Cruzaron ríos caudalosos, atravesaron senderos empinados y se abrieron paso entre la densa vegetación. El 24 de julio de 1911, llegaron a la cima. Frente a ellos apareció lo impensable, las ruinas de una ciudad casi intacta, construida con una maestría arquitectónica impresionante. Bingham estaba maravillado, pero no sabía que acababa de cambiar la historia para siempre. Machu Picchu era mucho más de lo que Bingham esperaba encontrar. Las terrazas agrícolas, los templos ceremoniales, los sistemas de drenaje y las viviendas revelaban una planificación urbana avanzada. El sitio estaba diseñado no solo para ser funcional, sino también para integrarse perfectamente con el paisaje montañoso. Lo fascinante es que, aunque Bingham fue el primero en documentarlo extensamente, Machu Picchu nunca estuvo completamente abandonado. Algunas familias locales vivían cerca de las ruinas y usaban las terrazas para cultivar. Sin embargo, su significado histórico había sido olvidado con el tiempo. Bingham estaba convencido de que había encontrado Vilcabamba, pero años después se demostró que Machu Picchu tenía una función completamente diferente. Era un santuario religioso y un refugio real construido por el emperador inca Pachacútec en el siglo XV. La pregunta inevitable es, ¿cómo pudo un lugar tan extraordinario desaparecer de la historia durante siglos? La respuesta está en su ubicación. Machu Picchu fue construido en lo alto de las montañas andinas, rodeado por acantilados y cubierto por la selva. Desde abajo, es prácticamente invisible. Cuando los incas abandonaron la ciudad, probablemente para evitar que los españoles la encontraran, la naturaleza se encargó del resto. Las plantas cubrieron las piedras y el tiempo hizo que se convirtiera en un lugar inaccesible para la mayoría. Fue esta combinación de factores la que permitió que Machu Picchu permaneciera prácticamente intacta hasta su redescubrimiento. El descubrimiento de Machu Picchu marcó un antes y un después en el estudio de la civilización inca. La noticia se difundió rápidamente gracias a los artículos publicados por Bingham en National Geographic, lo que despertó el interés internacional en el sitio. Sin embargo, la relación entre Bingham y Perú no estuvo exenta de conflictos. Durante sus excavaciones, se llevó miles de artefactos a Estados Unidos, lo que desató décadas de disputas legales sobre su devolución. A pesar de estas controversias, el trabajo de Bingham fue fundamental para que Machu Picchu se convirtiera en lo que es hoy, un símbolo de la rica herencia cultural de los incas y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Más allá del turismo, Machu Picchu es un recordatorio del ingenio humano y de la conexión entre las civilizaciones antiguas y la naturaleza. Sus terrazas, diseñadas para prevenir la erosión, y su arquitectura sismorresistente son lecciones que aún tienen relevancia en el mundo moderno. Hoy en día, millones de personas visitan Machu Picchu cada año para maravillarse con su belleza y su historia.
Pero quizás lo más importante es que sigue siendo un símbolo de resistencia y preservación cultural para el pueblo peruano. La historia de Irán Bingam y Machu Picchu no es solo la de un descubrimiento arqueológico, es una lección sobre cómo el pasado puede esconderse en lugares inesperados, esperando ser redescubierto. Así que, la próxima vez que veas una foto de Machu Picchu, recuerda que detrás de esas ruinas hay siglos de historia, misterio y un espíritu indomable que sigue vivo. ¿Te gustaría visitar este lugar increíble? ¿O explorar otras maravillas ocultas en el mundo? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te llevarán al límite de tu imaginación.